Lo que voy a decir te duele, pero necesitas escucharlo ya. Todo lo que estás viviendo hoy, sea en tu emprendimiento, negocio o en tu vida, es una cosecha de las semillas que has plantado hasta ahora. Al final, todos tenemos el negocio que podemos manejar y la vida que podemos tolerar. Si sigues estancado en el mismo punto es porque aunque no lo admitas, aún no te ha dolido lo suficiente para accionar masivamente. Lo toleras, te mantienes donde estás porque al final estás en una comodidad que no te obliga a crecer. Algo que te mantiene seguro. Quizás es la comodidad de no arriesgar, el miedo al fracaso o la excusa perfecta para no salir de tu zona de confort. Pero déjame decirte algo. El momento en que te duela lo suficiente vas a moverte y vas a tomar acción. Y esta reflexión la he venido manejando ya hace un tiempo y créeme que te ayudará a mejorar en todo. Es algo que viví y con lo que sigo luchando porque no soy perfecto, pero estoy trabajando en mí para ser mejor. Durante mucho tiempo procrastiné mi inicio en el mundo digital, incluso procrastiné el comienzo de este canal y compartir mi experiencia con ustedes. He visto cómo otros lograban avanzar con su negocio más rápido y yo me mantenía en el mismo lugar. Tenía un diálogo interno que me hundía, diciéndome cosas como que no soy bueno con la tecnología, no sé lo suficiente para empezar, no tengo tiempo. Y la verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas del día. Lo que te acerca o aleja de tu meta es lo que haces o dejas de hacer en esas horas. Y mientras yo me llenaba de excusas, veía cómo otras personas, incluso con menos recursos, sí se lanzaban, sí avanzaban y ya lograron esos resultados que yo he estado persiguiendo por años. ¿Sabes por qué ellos pudieron? Porque entendieron algo clave: la responsabilidad absoluta. Y este proceso tiene 3 pilares que cambiarán tu forma de ver tu negocio y tu vida en general. El primer pilar es la certeza absoluta. Entender que tú eres el único responsable de los resultados que tienes hoy. El segundo pilar es asumir los resultados. Si no haces algo nuevo, nada nuevo va a pasar. Seguirás teniendo la misma vida que has creado hasta ahora, sin ningún cambio relevante. Y el tercer punto y más importante, el tercer pilar, es transformarte primero a ti. Ninguna estrategia externa funcionará si no trabajas primero en tu mentalidad. La certeza absoluta comienza cuando entiendes que tu negocio es un reflejo de ti. No es cuestión de suerte, de algoritmos o de que el mercado está saturado. Es cuestión de asumir que cada decisión que tomas o que dejas de tomar está construyendo o saboteando tu camino al éxito. Y la verdad, yo también he estado ahí. El miedo al que dirán, el síndrome del impostor, la idea de no estar lo suficientemente preparado o esperar el momento con las condiciones perfectas para empezar. Y la verdad es que ese momento nunca llega hasta que empiezas. Pero hubo un día en el que entendí algo muy poderoso. Nadie iba a venir a hacer las cosas por mí, nadie iba a hacer el trabajo por mí, nadie me iba a rescatar. Y pensé: si yo no me muevo, nada va a llegar a mí por arte de magia. Si no aporto valor a nadie, no iban a confiar en mí. Si yo no tomo acción, mis resultados seguirán siendo los mismos. Y aquí hay una verdad súper incómoda, y es que el dinero en el mundo digital no llega por suerte ni por arte de magia. Llega cuando entregas valor real y constante en cada una de tus acciones. Si quieres resultados extraordinarios en tu emprendimiento digital, no puedes ser una persona promedio. Necesitas ser un líder. Y para ser un líder, primero necesitas liderarte a ti mismo. Ya sea que quieras trabajar solo o con un equipo, debes ser tu mejor líder. Porque nada allá afuera va a cambiar si tú no cambias primero por dentro. La mayoría de las personas piensa que el éxito en los negocios digitales depende un 80% de las estrategias, las herramientas o el modelo de negocio. Pero en realidad el 80% son tu mentalidad, tu actitud y tu capacidad de sostener el proceso a largo plazo, buscando crecer y mejorar cada vez más.
Por eso, hoy quiero desafiarte y te pregunto, ¿qué decisiones has estado postergando? ¿Qué excusas te has estado contando en tu cabeza? ¿Cuánto más vas a esperar para tomar acción real y masiva? Sea por ti o por tu familia, por ese porqué que te impulsa a dar más y buscar una mejor calidad de vida. El éxito en el mundo digital no es para quienes tienen más recursos, más tiempo o más conocimientos. Es para quienes están dispuestos a enfrentar sus miedos, romper sus creencias limitantes y aparecer todos los días frente al espejo para decirse: tú puedes, incluso cuando no tienes ganas. ¿Estás listo para tomar las riendas de tu vida y de tu emprendimiento digital? Y la realidad es que siempre regresas al mismo lugar, porque todas tus habilidades, todos los cursos sobre negocios digitales, todas las herramientas y estrategias que puedas aprender son apenas una parte de tu vehículo. Pero el motor de ese vehículo, el combustible que lo hace avanzar, es tu mentalidad. Eres tú. Y atención aquí, porque puedes tener el mejor producto digital, la estrategia más afinada, las herramientas más costosas, pero si el motor está dañado o no hay combustible, el vehículo simplemente no se va a mover. ¿Y qué significa esto en el emprendimiento digital? Significa que si no trabajas en tu mentalidad, si no entrenas tu forma de pensar y de operar, si no programas esas creencias que te limitan, entonces todo el conocimiento técnico que acumules realmente se quedará estancado y será basura. Porque el motor de tu negocio eres tú. Tú eres el recurso más valioso de tu emprendimiento. Por eso debes trabajar en ti tanto como quieras crecer en tu negocio. Y ahora que has asumido la responsabilidad absoluta de tus resultados, viene el segundo paso, la acción masiva imparable. Acción masiva no es publicar una vez o lanzar una campaña publicitaria con una imagen y esperar que crean o que aparezcan los resultados. No es crear un producto y sentarse a ver si alguien lo compra. Acción masiva es moverte con determinación, es actuar y pasar del miedo a la acción, a pesar de las dudas. El miedo siempre va a estar ahí. Las grandes mentes sienten miedo, pero la diferencia es que no dejan que el miedo tome el control. No dejan que el miedo decida si lanzan ese producto, si publican ese video, si envían ese correo o realizan esa llamada. No es hacer lo uno o lo otro, es hacer lo uno, lo otro y lo que sea necesario para tu negocio. No esperan tener la laptop perfecta, no esperan tener el teléfono más caro, no esperan el momento ideal, simplemente empiezan. Y aquí te lanzo una pregunta importante. ¿Crees que cuando yo comencé en el mundo digital tenía todas estas herramientas, conocimientos y recursos? Claro que no. Yo también empecé desde cero, con un smartphone básico, sin experiencia en marketing, sin seguidores y con el miedo constante de no ser lo suficientemente bueno. Me equivoqué muchísimo y actualmente sigo equivocándome. Publiqué contenido que nadie vio, creé productos que nadie compró, perdí dinero en otros negocios, pero algo me diferencia del resto: la perseverancia, la disposición a aprender y la flexibilidad para adaptarme. Porque entendí que el éxito en el mundo digital no depende solo de la estrategia o el producto, sino de la mentalidad con la que ejecutas el negocio. Pero aquí está la clave: empezar, aprender, mejorar, ajustar y volver a empezar. Tu negocio digital es un reflejo de ti. Si tú creces, tu negocio crece. Si trabajas en tu mentalidad, tu negocio lo va a sentir. Ganarás tanto dinero como puedas gestionar o sostener. El verdadero objetivo es que tú te transformes en esa persona que tiene los resultados que quieres. No te enfoques en el dinero. El dinero será una consecuencia, porque nadie empieza siendo un experto, pero todos los expertos alguna vez fueron principiantes. Por eso el desarrollo personal y el autoconocimiento son claves. No puedes construir un negocio sólido si no trabajas primero en tu interior. Muchos emprendedores digitales pasan años en la teoría. Compran cursos, leen libros, miran tutoriales, pero nunca publican su primer video, nunca crean su primer embudo, nunca lanzan su primer producto o nunca le dan activar a esa primera campaña.
Es como querer aprender a jugar tenis leyendo un manual. No puedes aprender a emprender digitalmente si no te ensucias las manos. Tienes que crear tu primer contenido, tienes que lanzar tu primer producto, aunque no sea perfecto. Tienes que equivocarte, aprender, ajustar y volver a intentarlo. Porque la verdadera maestría no viene de saberlo todo, viene de hacer y corregir en el camino. ¿Estás dispuesto a fallar, aprender y seguir adelante? Otra verdad incómoda es que nuestro entorno, el entorno en el que te mueves, puede determinar tu velocidad en el crecimiento de tu negocio. Si te rodeas de personas que siempre se quejan, te volverás uno de ellos. Si te rodeas de personas que piensan en grande, que buscan crecer, que toman acción, también crecerás con ellos. La vida es el resultado de tus decisiones. Y gracias a las decisiones que he tomado en los últimos años, estoy en un nivel más arriba cada vez. Gracias a esto, mi esposa trabaja conmigo después de haber estado más de 3 años desempleada. Por primera vez en mucho tiempo siento que hago algo que está alineado a mis aspiraciones. Tener un emprendimiento que me permite trabajar de forma remota, hacerlo mientras estoy con mi familia, tener ingresos en dólares sin horarios agotadores, y aunque en este momento no puedo decir que ya vivo al 100% de esto, sé que estoy en la dirección correcta. Si quieres eso para ti, mira este video donde te revelo los 8 productos digitales más rentables y la estrategia simple para empezar a venderlos desde cualquier lugar. Y aquí te dejo un consejo poderoso. No escuches críticas de personas que no han logrado lo que tú quieres lograr. Escucha a quienes ya han recorrido el camino, a quienes tienen los resultados y que están donde tú quieres estar. Yo mismo he invertido miles de dólares en mentorías, programas y eventos para estar cerca de personas que me inspiran, que me reten y que me ayuden a acelerar mi camino. Pero no necesitas empezar con una inversión gigante. Puedes comenzar ahora mismo uniéndote a comunidades gratuitas, escuchando podcasts que te aporten valor, leyendo libros que transformen tu mentalidad. Porque si llenas tu mente de información correcta, tus acciones comenzarán a alinearse con tus sueños. Y ha llegado la hora de la acción. En este momento quiero dejarte 3 ejercicios prácticos para empezar hoy mismo. Define tu vida ideal. ¿Cómo sería tu día perfecto? ¿Cuánto tiempo trabajarías? ¿Cuánto dinero te gustaría ganar? Establece microobjetivos diarios. Cada día haz una pequeña acción que te acerque a tu meta. Publica contenido, estudia algo nuevo o retoma ese curso que dejaste olvidado. Rodéate de personas con objetivos similares. Únete a las comunidades digitales y sigue a personas que te inspiren, porque el éxito no es un accidente, es el resultado de pequeñas acciones diarias sostenibles en el tiempo. Si este video te inspiró, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita, así me apoyas y harás que este video llegue a más personas. Y prepárate para más contenido que transformará tu mentalidad y tu negocio digital. Nos vemos en el próximo video.